Buenos Aires, abril de 1982. Mientras miles de argentinos dejaban la garganta en la Plaza de Mayo, en los despachos de la Casa Rosada se servía whisky caro. No era patriotismo, era un tablero de ajedrez, donde el tontaje ponía la sangre y la casta militar ponía las excusas. Galtieri necesitaba una guerra para no caer y Margaret Thatcher necesitaba una victoria para no perder las elecciones. Hoy, en Chusmerío de la historia argentina, vamos a separar los hechos de las versiones. Vamos a hablar de la traición de los vecinos, de los Mirage que cruzaron los Andes en silencio y del misterio del portaaviones invencible, que Londres todavía jura que nunca fue tocado. Ponete el cinturón, porque esta es la historia de cómo la remamos en dulce de leche mientras nos disparaban desde afuera y nos estaqueaban desde adentro. Vamos a los datos duros, los que duelen. El informe Rattenbach, oculto por años, confirmó lo que los veteranos gritaban. La improvisación fue criminal. Mandaron pibes de 18 años, con botas que se deshacían y fusiles que se trababan. Pero hay algo más oscuro que el frío: los estaqueamientos. No es un mito de pasillo. Hay causas judiciales abiertas. Oficiales argentinos castigaron a sus propios soldados, atándolos al piso congelado por intentar conseguir comida. Mientras en la televisión decían «estamos ganando», en las islas el hambre era tan real como el enemigo. Esa es la primera gran contradicción. La casta militar trataba a los defensores de la patria como si fueran prisioneros de guerra de su propio bando. Hablemos de la otra estafa, el Fondo Patriótico. Mientras vos o tu vieja donaban cadenitas de oro, alianzas de casamiento y hasta los ahorros en dólares, la casta militar y sus socios civiles armaban una montaña de dinero que superó los 50 millones de dólares de la época. ¿A dónde fue esa plata? Se supone que era para comprar armas y comida, pero los soldados seguían comiendo sopa de agua. Años después, se supo que gran parte de ese botín terminó en cuentas corrientes o se usó para pagar deudas del Estado que nada tenían que ver con las islas. Nos hicieron sentir héroes por donar un chocolate que terminó vencido en un galpón de Comodoro Rivadavia. Eso no fue logística, fue un saqueo a la solidaridad del pueblo. ¿Aliados o traidores? Acá los datos son claros. Perú se portó como un hermano. Mandaron 10 aviones Mirage en un vuelo secreto por Bolivia para que no los detectaran. Los pilotos peruanos se bajaron y dejaron las naves. Es un hecho. Buena suerte, hermanos. Del otro lado, la versión chilena dice que ayudaron a los ingleses porque la Argentina de la dictadura planeaba invadir Chile apenas terminara Malvinas. ¿Fue traición o defensa propia? Lo real es que los radares chilenos y las bases de Punta Arenas fueron los ojos de la flota británica. Mientras el pueblo pedía unidad latinoamericana, los gobiernos jugaban a la traición mutua. Esa es la interna que los libros de texto a veces suavizan, pero que definió el destino de nuestras islas. Acá entramos en la zona de las versiones encontradas. 30 de mayo de 1982. 2 Super Etendard y 4 Skyhawk argentinos salen al ataque. Los pilotos argentinos aseguran bajo juramento que vieron al portaaviones HMS Invincible humeando después de que le impactara un Exocet y varias bombas. El Reino Unido lo niega hasta hoy. Dicen que el barco volvió a puerto impecable meses después. Pero hay un dato curioso. El portaaviones desapareció de la vista por semanas y cuando volvió parecía demasiado nuevo, como si lo hubieran pintado apuradamente. Le pegamos al corazón de la flota y Londres lo tapó para no admitir la humillación ante un país tercermundista. Es la palabra de nuestros pilotos contra el hermetismo de la corona. ¿Vos a quién le crees? Y si hablamos de audacia, hay que hablar del TC-68. Imagínate un avión de transporte Hércules, enorme, lento, diseñado para llevar carga, y los mecánicos argentinos atándolo con alambre. Literalmente, le colgaron bombas en las alas. Lo convirtieron en un bombardero improvisado que salía a cazar buques ingleses en el medio del Atlántico. Los ingleses no podían creer lo que veían en sus radares. Un gigante volando al ras del agua, a oscuras, lanzando bombas por gravedad.
Esos son los datos que Londres intenta minimizar, porque demuestra que con ingenio y desesperación la remamos en dulce de leche hasta poner en jaque a la tecnología de punta de la OTAN. Antes de cerrar, hay que limpiar otro bronce. Siempre nos contaron la historia de los pibes, pero se olvidaron de las 90 mujeres, enfermeras e instrumentadoras quirúrgicas, que estuvieron en los buques hospital y en el continente, recibiendo a los heridos que venían destrozados. A ellas la casta también las silenció. No las llamaron veteranas, no les dieron medallas por décadas. Eran el apoyo emocional y sanitario en medio del infierno. Pero para el relato oficial de la posguerra, las mujeres no existían. Es hora de que el chusmerío cuente la verdad completa. Malvinas fue una gesta de héroes mandados por negligentes. Fue el pueblo remándola en dulce de leche para juntar comida y ropa que terminó en galpones o en manos de los oficiales, mientras los pibes se morían de hambre. Hoy, el 76% de nuestros veteranos sufre estrés postraumático. El tesoro de Malvinas no es el petróleo, es la memoria de esos 649 que se quedaron allá. ¿Para vos, el ataque al Invincible fue real o es un mito para darnos esperanza? Deja la palabra verdad en los comentarios. Es muy importante para mí. Gracias por tu apoyo. Porque a la historia no la escriben los que ganan. La escribimos los que no nos olvidamos. Y hablando de cosas que vuelan por los aires para tapar la mugre, en el próximo video vamos a hablar de Río Tercero. ¿Explotó la fábrica por accidente? ¿O fue la forma en que el poder de los 90 borró las pruebas de la venta ilegal de armas? No te lo pierdas. Esto es chusmerío de la historia argentina. Y las Malvinas siempre serán argentinas. Malvinas, tierra de coraje, de historias que no siempre se cuentan. Aquí, 649 jóvenes dieron su vida, enfrentando frío, hambre y la guerra, con valentía y honor. Detrás de ellos, hombres y mujeres en los hospitales, en los barcos, en el continente, trabajando en silencio, sosteniendo la esperanza de un país que los olvidó demasiado rápido. Hoy recordamos su sacrificio, su entrega absoluta, y honramos la memoria de quienes nunca regresaron, porque estas islas siempre serán argentinas, y porque la historia no la escriben los que ganan, la escriben los que no se olvidan.